Cuando a un grupo de personas se le pregunta qué tanto disfruta dormir, varias de ellas dirán que ese es uno de los placeres de la vida, incluso por encima de otros como comer. Esa respuesta no es en absoluto sorprendente, pues dormir es un acto necesario para los organismos vivos, ya que durante ese tiempo el cuerpo se restaura física y cognitivamente, con beneficios para la salud mental y corporal. En esta ocasión hablaremos de la privación del sueño y sus consecuencias, en particular en relación con el siniestro experimento ruso del sueño que hasta el día de hoy sigue estremeciendo a quienes conocen su historia. A pesar de la importancia de dormir, hay personas que deliberadamente dejan de hacerlo por las más variadas razones, normalmente para ganar apuestas. De hecho, la organización de los Guinness Records tenía una categoría que premiaba a quien pudiera pasar más tiempo sin dormir. La persona que ostenta el récord imbatible es Maureen Weston, que en 1977 pasó 18 días sin dormir. La razón por la que su récord no se puede superar es porque la organización eliminó la categoría para evitar las riesgosas consecuencias de la privación del sueño en la salud. Y es que las personas que se ven forzadas a no dormir experimentan trastornos en su rendimiento cotidiano y pueden presentar irascibilidad, falta de concentración y desorientación. Incluso, a largo plazo, la privación del sueño puede causar problemas cardiovasculares, dolencias corporales, estrés, pánico, convulsiones, pérdida de peso, alucinaciones, inmunodeficiencia e incluso la muerte. Los efectos en la salud física y mental y en el comportamiento de las personas derivados de la falta de sueño ha sido objeto de muchas películas, unas con mejor éxito que otras. Por mencionar algunas, Insomnia, de 2021, que trata sobre una erupción solar que altera el sistema linfático de los humanos y con ello la posibilidad de dormir, afectando la vida de las personas. Insomnia, de 2002, sobre un policía desvelado por el sol perpetuo de Alaska mientras trata de desviar evidencia en una investigación que lo podría comprometer. El maquinista, de 2004, sobre un operario de una fábrica consumido por el insomnio. O El Club de la Pelea, de 1999, sobre otro insomnio que empieza a construir una realidad a partir de sus alucinaciones. Igualmente, el cómic Mundos en Colisión, del año 1994, gira en torno a un hombre que está al borde de la locura, pues cada vez que se duerme al final del día, despierta al inicio de otro día nuevo en una realidad diferente, sin poder descansar nunca. Como la privación del sueño altera el estado de conciencia de las personas, esa práctica ha sido uno de los métodos de tortura más utilizados por fuerzas militares y agencias de seguridad en diversos países, empleándola para preparar a sospechosos antes de ser sometidos a interrogatorios. Es sabido, por ejemplo, que el ejército de los Estados Unidos, en la cárcel de Guantánamo en Cuba o en la cárcel de Abu Ghraib en Irak, lo utilizaba para castigar o preparar a sus prisioneros de guerra o terroristas convictos, y diseñó manuales que específicamente señalaban que los prisioneros no podían dormir más de 4 horas seguidas al día. Asimismo, en la actual China, supuestamente se utiliza este método con frecuencia, según algunas fuentes, en especial contra miembros de algunos cultos cristianos. El uso de esta forma de castigo es tan extendido que popularmente se refieren a ella como la tortura blanca. Este método de tortura tiene la ventaja de que, al menos en principio, no deja signos físicos que permitan confirmar su empleo. Además, el método no exige el uso de máquinas medievales o de complejos juegos de manipulación psicológica, sino que basta con una celda, normalmente diminuta, una luz y alguien que vigile a la víctima. En primer lugar, al sujeto se le ordena permanecer de pie o sentado durante varios días, sin permitirle cambiar de posición en una celda dotada con varias luces brillantes que nunca se apagan. En el momento en que el prisionero cede al cansancio y trata de dormir, un guarda le grita o activa ensordecedores ruidos que le impiden hacerlo. La rutina se prolonga normalmente por 3 días, pero hay casos de personas que han sido sometidas a más de 2 semanas seguidas a esta cruel tortura. A mediados de los años 80, un grupo de científicos de la Universidad de Chicago llevó a cabo un experimento para estudiar los efectos de la falta del sueño. Para ello, tomaron varias ratas y las metieron en una jaula en forma de plato giratorio sobre un recipiente con agua. Cada vez que una rata se dormía, los científicos giraban el plato para que cayera al agua. Las ratas desarrollaron estrés, lesiones en la piel y perdieron peso, aunque comían el doble o el triple que antes. En promedio, las ratas soportaron estas condiciones 15 días antes de morir. Aunque no pudieron determinar la causa somática de la muerte, concluyeron que estaba relacionada con la privación del sueño.
Un rumor muy extendido cuenta que a finales de la década de los 40 se practicó un experimento similar, con dos diferencias importantes. La primera, que los sujetos de estudio no fueron ratas, sino personas. La segunda, que sus consecuencias fueron mucho más siniestras y aterradoras de lo que cualquiera hubiera podido imaginar. En un laboratorio militar soviético, 5 prisioneros son elegidos como conejillos de indias para investigar los efectos de la privación del sueño en los humanos. Los encierran en un cuarto con varios ductos de ventilación por los que les llega oxígeno, pero también un gas experimental para suprimir la necesidad de dormir. El cuarto tiene varios micrófonos y un vidrio templado que les permite a los científicos monitorear desde afuera la evolución de los prisioneros. Además, estos tienen provisiones suficientes para vivir un mes, el tiempo que tardará el experimento, mobiliario sencillo para descansar y decenas de libros para pasar el tiempo. Durante los primeros 4 días no hay nada extraño. Los prisioneros hablan y leen, pero sus condiciones de salud parecen normales. Los científicos solamente detectan que después del 4.º día, las conversaciones entre los prisioneros cada vez son sobre asuntos más sombríos, como tragedias y sucesos traumáticos que sufrieron en algún momento de sus vidas. Después del 5.º día, los prisioneros no leen más, sino que comienzan a quejarse sobre su situación y desarrollan comportamientos paranoicos. Dejan de conversar entre ellos y en su lugar comienzan a susurrarles a los micrófonos que hay instalados en la habitación. Sus confusos mensajes indican que quieren traicionar a sus compañeros. Un efecto secundario del gas, parece. 4 días después, los prisioneros ya no se asean y han perdido sus hábitos mínimos de higiene. Súbitamente, uno de ellos comienza a gritar de manera aterradora durante horas. Grita con todas sus fuerzas mientras corre frenéticamente de un lado a otro de la habitación. Los científicos están inquietos por su comportamiento. En cambio, los otros prisioneros permanecen ensimismados o susurrándoles a los micrófonos. Unas horas después, de la garganta del prisionero solamente salen unos graznidos. Más tarde, ya no sale nada. Ha destrozado sus cuerdas vocales. De pronto, otro de los prisioneros comienza a gritar. Los otros 2 hombres toman varios libros y empiezan a arrancarles las hojas. Después, buscan las heces que están dispersas por el piso del cuarto y las utilizan para pegar las hojas de los libros a la ventana desde la que los científicos los observan, hasta que la cubren por completo. El grito deja de oírse. Durante los días siguientes, no se sabe qué ocurre en el interior del cuarto. Los científicos no pueden ver hacia adentro y los prisioneros ya no les susurran a los micrófonos. Se preguntan si habrán muerto, pero lo descartan. Los niveles de consumo de oxígeno indican que hay 5 personas respirando allí dentro. El día 14, los científicos anuncian por el intercomunicador que van a abrir la puerta para revisar que todo esté bien y que además uno de ellos va a ser liberado. Una voz responde que ya no quieren ser liberados. Tras una deliberación sobre qué deben hacer, el día siguiente finalmente deciden abrir la puerta. Detienen el suministro de gas y activan ventiladores para extraer el que queda. Escuchan a 3 de los prisioneros quejarse, gritar y rogar que no les corten el suministro de gas. Entran algunos soldados para sacar a los prisioneros y se horrorizan al ver lo que encuentran adentro. Las provisiones de comida correspondientes a los últimos 5 días están intactas. En cambio, los pedazos del cuerpo mutilado de uno de los prisioneros están dispersos por la habitación. Uno de esos pedazos de carne ha obstruido el desagüe, por lo que el recinto está inundado varios centímetros en una asquerosa mezcla de agua y sangre. Los prisioneros vivos también están lesionados, y todo apunta a que se automutilaron. Además, todos ellos están destripados, pero sus vísceras permanecen funcionales y activas. Se han estado devorando a ellos mismos. Los prisioneros se rehúsan a salir y se resisten ferozmente cuando los soldados tratan de sacarlos por la fuerza, mientras gritan rogando que vuelvan a suministrarles el gas, que no quieren dormir. Varios de los soldados son desollados vivos o heridos gravemente. Otros se quitan la vida en los días siguientes, traumatizados por la experiencia. Durante el forcejeo, uno de los prisioneros sufre una herida en el vaso, que está expuesto junto con las demás vísceras y se desata una hemorragia. Varios soldados tratan de contenerlo con dificultad. Le inyectan una dosis de morfina capaz de sedar un toro, pero el sujeto sigue en pie. Después de un largo forcejeo, los soldados logran someterlo, mientras sigue rogando por el gas.
lo llevan a la sala de operaciones y en el instante en que cae dormido por la morfina y la anestesia, muere. Los otros prisioneros también son conducidos a la sala de cirugías, rogando que les den más gas. Para reconstruir la cavidad abdominal, los médicos deciden operarlo sin anestesia y los pacientes ni siquiera se quejan. En cambio, ríen a carcajadas y lanzan miradas terroríficas a los instrumentadores y enfermeros. Los amordazan para que se callen, pero sus miradas siguen aterrorizándolos. Después de la cirugía, los prisioneros permanecen atados a sus camillas rogando por el gas. Afuera, los científicos tratan de convencer a los militares de que lo mejor es aplicarles la eutanasia a los prisioneros, pero el militar a cargo de la base desea continuar el experimento y ordena que restauren el suministro de gas. Mientras tanto, es evidente que los prisioneros luchan con todas sus fuerzas para mantenerse despiertos, murmurando y estirándose. Uno de los prisioneros no resiste y se duerme. Su corazón deja de latir. El comandante ordena reiniciar el experimento y encerrar en el cuarto a 3 científicos junto con los prisioneros. Horrorizado por lo que le espera, uno de los científicos toma un arma y le dispara al comandante, asesinándolo. Después le dispara en la cabeza al prisionero que perdió el habla. Le apunta al otro prisionero y le pregunta qué es. Este se ríe y le responde que es la maldad pura, que solo se logra mantener bajo control mientras la mente duerme. El científico le dispara en el corazón y mientras la vida del prisionero se extingue, este murmura sobre lo cerca que estuvo de poder liberarse. Para desilusión de los fanáticos de esta historia, no se trata de un hecho verídico, sino de una leyenda urbana que se difundió gracias al uso masivo del internet, y es, si no la más, una de las creepypastas más conocidas, difundidas y preferidas. Incluso es posible rastrear la primera entrada de este relato en internet hasta agosto de 2010 por parte del usuario Orange Soda. Como fuera, y gracias a la viralización de este relato, se han hecho cortometrajes y largometrajes basados en él y muchísimas personas siguen creyendo que es real, como cientos de seguidores de teorías conspirativas que insisten en que los hechos sobre los que se basa la historia ocurrieron. Actualmente, el debate se mantiene. ¿A ustedes les quita el sueño la respuesta? Eso ha sido todo por ahora. Hasta un próximo episodio de La Gruta del Cronista. Recuerden suscribirse a nuestro canal, escuchar nuestro podcast y visitarnos en lagrutadelcronista.com.